los gobernantes gringos lo único que tuvieron que hacer fue expresar sus deseos con firmeza, y los gobernantes israelíes hicieron exactamente lo que exigían los gobernantes gringos en todos los frentes, y en todos los frentes lo que exigieron los presidentes gringos es que Israel entregara una ventaja militar a sus enemigos terroristas. En todos los frentes, eso fue lo que exigieron los presidentes gringos. Entonces, y eso tiene mucha historia. Mira, te voy a leer, fíjate nada más lo que te voy a leer. Traduciendo del inglés al español, este es un artículo escrito por Charles Krauthammer, ¿ok? Charles Krauthammer era un comentarista de opinión de el Washington Post, ¿ok? Esto es hace muchos años. Lo que te voy a leer es de 1991, ¿ok? Te lo voy a leer para que veas que lo que él estaba comentando nunca cambia. Siempre todo es igual. Entonces, 1991, ¿qué año es? Es el año en el que el proceso de Oslo comienza a convertirse en una realidad diplomática. No lo llamaban todavía el proceso de Oslo, pero ya era el proceso ese de negociación con OLP-Fatah, que se iba a convertir en lo que llamamos el proceso de Oslo, ¿ok? En 1991 apenas empezaba ese proceso diplomático, y Charles Krauthammer escribió lo siguiente en el Washington Post. Dice: es una ley de Oriente Medio. Israel gana todas las guerras y las grandes potencias intervienen para salvar a los árabes de la consecuencia de su derrota. Al margen de a quién se le conceda la justicia, es decir, si a Israel o a los árabes palestinos, hay algo indiscutible. El resultado de estos rescates es más guerra. Se les da a los perdedores la oportunidad de seguir peleando. Entonces, termina cita. Entonces, Krauthammer resumió para sus lectores cómo el movimiento árabe palestino, luego de la derrota de OLP-Fatah en 1982, porque Menachem Begin, el primer ministro israelí, en 82, invadió Líbano y destruyó a la OLP en Líbano, ¿no? Entonces, y después de eso, los árabes palestinos habían continuado disparándose en el pie. Entonces, Krauthammer menciona la violencia de la Intifada, que inició en 1987 contra los israelíes, y menciona que esa violencia de la primera Intifada se había convertido en una serie de masacres de árabes contra árabes en los territorios disputados. Y lo cito, cita: muchos más palestinos están muriendo a manos de sus propios hermanos palestinos que a manos de los israelíes. Y luego cita a un periódico árabe palestino que se llama Al-Fajr, y ese periódico dice: todos se quedan aterrados cuando oyen un golpe en la puerta por la noche. Ese miedo se multiplica cuando descubren que quien llama no es un soldado israelí, sino un hombre palestino enmascarado, envuelto completamente de negro de pies a cabeza, armado con un hacha o una espada, que pide a su anfitrión o a su hijo o hija que salga solo 5 o 10 minutos. Al día siguiente oímos en la radio o en la televisión israelí que se ha descubierto un cuerpo atado y desfigurado con señales de tortura y heridas de arma blanca. Termina cita del periódico árabe palestino. Fíjate nada más. Luego dice Krauthammer, dice: así muere el levantamiento y los palestinos han perdido más que la Intifada. Consiguieron perder también una segunda guerra este año, la Guerra del Golfo, su guerra proxy contra Israel y Occidente, pues invirtieron su capital diplomático y político en Saddam Hussein y perdieron de nuevo. Termina cita. Explico brevemente. En la Guerra del Golfo, que fue una coalición de países occidentales y árabes contra Saddam Hussein en Irak, porque se alegaba que Saddam Hussein había invadido alevosamente a Kuwait, etc. Entonces se organiza esta guerra para proteger a los yihadistas de Kuwait, ¿no? Porque los presidentes gringos siempre están protegiendo a los yihadistas. Entonces, en esa Guerra del Golfo, en vez de estar del lado de Estados Unidos, los árabes palestinos habían salido a las calles a festejar a Saddam Hussein. ¿No? Y esto es lo que está diciendo Krauthammer, que ahí perdieron otra vez porque le apostaron al enemigo de Estados Unidos y ese enemigo había perdido la guerra, ¿no? Entonces, Krauthammer repasaba todo esto porque se estaba rascando la cabeza en público. Quería hacerle ver a sus lectores que había algo que no cuadraba. Él decía: siendo que los árabes palestinos hicieron todo mal,
Entonces, ¿por qué están siendo recompensados? Y lo cito, dice, en un mundo normal, un pueblo que se ha arruinado a sí mismo, una vez más con su extremismo, que ha agotado la paciencia de sus amigos y patrocinadores, que se ha maniobrado hasta caer en la marginalidad política, tendría que hacer por cuenta propia, gestos de paz hacia sus enemigos o bien desvanecerse. En lugar de eso, James Baker, ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, y el gobierno estadounidense llegan cabalgando para rescatar la causa en su momento de mayor debilidad, mantener viva la queja y promover sus exigencias en un foro internacional. Gritando tierra por paz, ellos solos reviven una causa por la que, como te dirán los propios palestinos, ningún Estado árabe, ni Arabia Saudita, ni Jordania, y ciertamente no Siria, se preocupa realmente. Y exigen que Israel, el único aliado orgánico de Estados Unidos en la región, es decir, un país cuya amistad con Estados Unidos no podría romper ningún golpe de Estado israelí, se juegue su existencia en una conferencia donde este eslogan, Tierra por Paz, será el eje central. ¿Y por qué? En parte como recompensa o vinculación para los árabes que nos permitieron ir a la guerra para salvarlos de Saddam Hussein. Este razonamiento, dice Krauthammer, es aún más disparatado de lo que parece, porque los sauditas y los árabes del Golfo, después de que los palestinos se aliaron con Saddam Hussein, han perdido todo entusiasmo por la causa palestina. Termina cita. O sea, el proceso de Oslo se inventó en un momento histórico en el que todos los estados árabes que habían sido padrinos de OLP-Fatah estaban furiosos con los árabes palestinos por haber tomado partido con Saddam Hussein, porque se acababan de ir a la guerra contra Saddam Hussein, ¿ok? Entonces, nadie quería a los árabes palestinos. OLP-Fatah ya había sido derrotada en 1982 por Menachem Begin en el sur del Líbano, ¿ok? Ya no quedaba casi nada de esa organización. Nadie quería a los árabes palestinos, ni los estados árabes. ¿Y qué hace Estados Unidos? Entra a rescatar la causa palestina y la revive. Le sopla es como en un palenque, ¿sabes? No sé si alguna vez has ido a un palenque en México, son las peleas de gallos mexicanas, y en los palenques le ponen a los gallos de pelea, les ponen unos cuchillos que son como bisturí en las patas, y entonces los gallos brincan y tratan de acuchillar del cuello al gallo contrario. Y son unas peleas muy violentas. Y pues está la gente alrededor apostando, ¿no? ¿Cuál va a ser el gallo ganador? Y se están cruzando las apuestas y todo el mundo está gritando. Sí. Y a veces uno de los gallos recibe un cuchillazo tan tremendo que pues está prácticamente agonizando. Y las reglas permiten que el entrenador o el responsable del gallo, no sé cómo lo llamen, agarre al gallo y le sople en el pico para revivirlo un momento y ver si en el último respiro de vida logra derrotar al gallo contrario, ¿ves? Entonces, esto es lo que hacen los gringos, los presidentes gringos cada vez. Ya Israel ya está por darle el golpe de gracia a los terroristas musulmanes, ya están en el suelo, ya están agonizando, y en este momento histórico nadie ni los quiere, no hay ningún interés en ellos, y llegan los presidentes gringos a soplarles en el pico y levantarlos cuando ya están agonizando, ya están muriendo. Wow. Y esto no es nuevo, lo estamos repasando tú y yo, lo de la última semana, que es parte de eso, obviamente, de todo el esfuerzo de Trump de salvar a Hamas, como salvó a Irán, como salvó a los terroristas sirios, como salvó a Hezbollah, ¿no? Esta es es la última semana del esfuerzo de Trump de salvar a Hamas y revivirla cuando los israelíes ya estaban a punto de destrozarla por completo. Es el mismo patrón que describe Charles Krauthammer en 1991, cuando se estaba inventando el proceso de Oslo que metió a estos terroristas a Israel por iniciativa de Estados Unidos en contra del interés del planeta entero.